informar al Ministerio de Trabajo, quien emitirá la normativa secundaria. Es decir, nosotros estamos, digo nosotros, entiéndase como empleadores, de poder establecer la respectiva notificación e informar a la autoridad del desarrollo de qué trabajadores están operando bajo modalidad de teletrabajo y quiénes no. Sigamos, señores, con las reformas, los aspectos legales en materia laboral de la Ley de Apoyo Comunitario. Perdón ustedes, señores. Ahora me gustaría analizar un tema muy particular, que es el acuerdo para la preservación de las fuentes de empleo. Los elementos como tal, que ustedes saben, están contempladas, los acuerdos están contemplados a partir del artículo 16 de la Ley de Apoyo Humanitario, señores. La ley en ese sentido establece que los acuerdos tienen que ser de ambas partes. Tiene que haber como un acuerdo directo, obviamente directo en el sentido de las condiciones por las cuales se va a plasmar el contenido de dicho acuerdo, y sin duda alguna, si es que es ambas partes, la característica fundamental es que el mismo sea bilateral. Okay. La modificación a condiciones económicas del contrato, en ese sentido se estipula de que ambas partes, entiéndase ambas partes, empleador y trabajador, tienen que establecer cuáles son aquellas modificaciones a las condiciones económicas que rigen la relación contractual. En ese sentido establece que tiene que llegar a un acuerdo entre empleador y trabajadores la reducción salarial, como por ejemplo, conozco muchas empresas que no han hecho reducción salarial. La Ley de Apoyo Humanitario le faculta, pero vayamos al tema de las medianas y pequeñas empresas, por así decirlo. Quizás las grandes pueden sostenerlo un poquito más, pero ¿qué pasa con una pequeña empresa que se ha visto muy afectada en virtud de la crisis económica, en virtud de la crisis sanitaria? Como por ejemplo el sector hotelero, por darles un ejemplo práctico. Sin duda alguna, para poder prevalecer y para que pueda, en virtud de la naturaleza jurídica, la empresa no pueda cerrar, en virtud de la naturaleza jurídica, entiéndase de la norma, no pueda cerrar, no puede existir el cese de sus funciones, y para que se pueda seguir con el continua relación de contrato entre trabajador y empleador, deberá establecerse ciertas condiciones económicas, para lo cual tendrá que establecerse, y ese es el deber ser de estos acuerdos que tienen que llegar entre los trabajadores y empleadores. El objetivo es preservar las fuentes de trabajo. Señores, creo yo que nuestros legisladores, cuando discutían, bueno, no creo, estoy seguro que nuestros legisladores, cuando analizaban esta normativa, sin duda alguna, el deber ser, el objetivo concreto era que las fuentes de trabajo se mantengan, preservar lo más posible las fuentes de trabajo y, sin duda alguna, garantizar la estabilidad laboral, que es lo que se busca, por así decirlo, con estos acuerdos entre empleador y trabajador. No pueden afectar el salario básico, eso es un tema muy puntual y muy tajante, por así decirlo, que estipula la Ley de Apoyo Humanitario, que estos acuerdos no pueden vulnerar la reducción del salario básico. Es decir, para ciertos trabajadores que poseen, o mejor dicho, que tienen el sueldo básico, que se les concede el sueldo básico, a ellos no aplica una reducción salarial como tal. Es muy concreta su normativa. El Ministerio de Trabajo, sin duda alguna, está en la obligación de supervisar el cumplimiento de estas obligaciones establecidas en los acuerdos, señores. Las empresas no podrán distribuir, esto es un tema muy puntual, no podrán distribuir dividendos correspondientes a los ejercicios en que los acuerdos estén vigentes, ni tampoco podrán reducir el capital de la empresa durante el tiempo de vigencia de los acuerdos. Esto entiéndase porque se tiene que establecer el correcto desarrollo en el momento de las respectivas informes y reportes ante las autoridades pertinentes, señores. Pero esto es con los acuerdos, pero sigamos un poco analizando la norma. ¿Cuáles son estas condiciones para la validez de estos acuerdos? Que es algo muy importante. Sin duda alguna, el empleador tiene que motivarlo como tal, y para eso tiene que presentar los estados financieros,
tiene que, con los representantes de los trabajadores, se tiene que estipular los estados financieros que motiven al acuerdo que se tiene que llegar, señores. La empresa debe utilizar los recursos con eficiencia y transparencia. Eso es un tema muy fundamental, porque si se llega a un acuerdo bilateral entre ambas partes, entre empleador y trabajador, es deber de la empresa aquellos recursos que ya no los va a destinar en el pago de los sueldos en virtud de un acuerdo en la reducción de los sueldos en los contratos con cada uno de los trabajadores. Esos recursos tendrán que ser manejados con eficiencia y transparencia, señores. Esa es una de las condiciones por lo cual se tiene que llegar, o mejor dicho, son condiciones que tienen que motivar estos acuerdos, señores. Alcanzados los acuerdos con la mayoría de los empleados, aplican a todos los demás trabajadores. Entiéndase por esto, señores, una empresa, por darles un ejemplo, una empresa de 500 trabajadores, el empleador o el encargado de la unidad de talento humano que maneja esos temas no podrá reunirse con los 500 empleados. Tendrá que reunirse con ciertos representantes de cada uno de ellos, como por ejemplo el representante del departamento de construcción, el representante del departamento administrativo, el representante del departamento de comunicaciones, para en virtud de lo cual se sienten y se motiven y se llegue a un acuerdo bilateral, chicos. Estos acuerdos con la mayoría de los empleados aplican sin duda alguna para todos los trabajadores de la determinada empresa, señores. Pero aquí hay algo muy puntual. Efectivamente, nuestra ley nos faculta, la ley de apoyo humanitario, nos faculta implementar acuerdos, nos aplica las motivaciones que tiene que tener el empleador, pero vayamos al tema del cumplimiento no solamente para el empleador, sino también para cualquiera de las partes. Y esa nuestra normativa nos estipula que en el incumplimiento de las partes, entiéndase por cualquiera de las condiciones en el contrato, se tienen que establecer multas respectivamente por parte de la autoridad de trabajo. El despido tempestivo calculado se tiene que realizar con la última remuneración completa, es decir, si queremos despedir intempestivamente, si queremos despedir a un trabajador, el porcentaje del cálculo, nuestra ley de apoyo humanitario es muy clara en el sentido de que deberá de aplicarse con la última remuneración antes de estos acuerdos, es decir, si es que se llegó a un acuerdo con X trabajador de la reducción de su sueldo, me invento por así decirles, de 500 a 400 dólares, por darles un ejemplo práctico, y esa reducción empezó a partir del mes de junio, julio, se tendrá que tomar en consideración el sueldo total, el sueldo completo que percibía el trabajador antes de este acuerdo, antes de esta reducción salarial. El uso doloso de los recursos de la empresa en favor de sus accionistas o también de sus administradores será considerado causal de quiebra fraudulenta. Señores, ustedes saben muy bien que la quiebra fraudulenta aplica, y esto es lo que la ley hace mucho hincapié en este sentido, en el mal desarrollo de los recursos de la empresa por parte de los accionistas o administradores. ¿Es una causal que lo motiva para quiebra fraudulenta? Sí, efectivamente. ¿Y qué procede? ¿Qué procede si se demuestra este mal manejo de los recursos de la empresa? Pues bueno, traerá como consecuencia jurídica la anulación de los acuerdos que haya llegado el empleador con el grupo de los trabajadores, con los trabajadores, señores, con el total de los trabajadores, porque los acuerdos, si bien se llega con un grupo, que son los representantes, se aplican para todos, se aplican en general para todos los trabajadores. Y en virtud de este uso doloso de los recursos de la empresa, trae a cabo la anulación por parte de los acuerdos. La reducción emergente a la jornada de trabajo, y ese es otro tema muy puntual que está contemplado en nuestra ley de apoyo humanitario, y me gustaría analizarlo con ustedes. Aplicable de manera unilateral por parte del empleador. El empleador tiene que establecer, en virtud de las condiciones y el desarrollo de cómo está de carácter operativo, por así llamarlo, del giro de negocios también se tiene que efectuar, puede aplicar la reducción de manera unilateral. Es decir, la reducción de la jornada puede ser hasta el 50%. Nos da la facultad, da la facultad de esta ley a los empleadores
aquella reducción de jornada hasta el 50%, y entiéndase esto porque para no quebrar, para no terminar la relación contractual, se trata de hasta cierto punto solventar que no termine la relación contractual, pero hasta cierto punto la reducción respectiva para poder dar facilidades a los respectivos sueldos de los trabajadores.